Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos las noticias contándoles que finalmente llegó extraditado a nuestro país Edgar Benítez, más conocido como El Fresa, un peligroso miembro del Tren de Aragua, de la célula denominada Los Piratas, quien habría participado en el secuestro con homicidio del exoficial del ejército venezolano Ronald Ojeda, y también del asesinato del teniente Sánchez, un carabinero que se enfrentó a disparos con un grupo de sujetos que había robado un celular a una víctima en la calle San Pablo. Esta hora está siendo formalizado y debería quedar en prisión en la cárcel de alta de seguridad. Se dice que este auto en el que llegó un grupo de falsos policías que terminaron secuestrando al militar venezolano Ronald Ojeda en febrero de 2024 era de su propiedad. Un Nissan Versa caracterizado como un vehículo de la PDI. Pertenecía a Edgar Benítez. Si ese nombre no le dice nada, tal vez su apodo sí, El Fresa. Fue en ese automóvil que se vio por última vez con vida al disidente al régimen de Nicolás Maduro. 3 días después de ese brutal crimen donde luego la víctima fue asesinada e inhumada ilegalmente en una toma de Maipú, que este prófugo huyó de nuestro país realizando un viaje por tierra de varias semanas hasta llegar a Estados Unidos. A comienzos de este año fue detenido en Indiana y este martes llegó extraditado a Chile para responder por sus crímenes, junto a otros 4 detenidos en ese país. Nosotros manifestamos al gobierno de Estados Unidos la inquietud y la solicitud pendiente que se encontraban de las extradiciones. Nosotros hicimos expresamente la solicitud de que para Chile es muy relevante que esas personas fueran extraditadas a Chile y no a Venezuela, por el rol que cumplían en una cantidad de delitos que son bien graves para el país. Y que cada uno de los sujetos respecto a los cuales se solicitó extradición son relevantes o sujetos de interés relevante respecto a la articulación de organizaciones criminales que han operado en el país. Además, El Fresa habría participado en el homicidio del teniente Emanuel Sánchez, un carabinero que iba de franco con su familia y quien, tras presenciar un robo con intimidación, intentó detener a los motochorros que habían robado un celular, sin saber que desde un automóvil escolta otros miembros de la banda lo asesinarían. En su audiencia, Edgar Briones fue formalizado y dejado en prisión preventiva. Todo un desafío para Gendarmería, pues este tipo de sujetos se formaron criminalmente en las cárceles de Venezuela, desde donde planificaban graves delitos. Está establecido que no tienen contacto entre ellos, por eso indicaba que hasta el horario de patio, donde ellos tienen su condición de estar, digamos, fuera de su dependencia, está absolutamente controlado y se resguarda que no haya contacto entre quienes puedan generar un vínculo tanto de coordinación para alguna implicancia de banda, como tampoco tengan algún contacto que incida en la seguridad tanto entre ellos y hacia el personal. Con la detención de este peligroso miembro del Tren de Aragua ya son 13 los imputados en prisión en esta causa, aunque su fuga desde un penal de Venezuela en el año 2015 hace tener máxima precaución en su custodia por parte de Gendarmería. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias del mediodía, 1 de la tarde en punto de este miércoles 1 de octubre. Cambiamos de mes ya. ¿Cómo estás, Pati? Así es, muy bien, Humberto, tanto tiempo sin ver. Así es, aquí estamos juntos nuevamente. Con el equipo completo. Vamos a comenzar esta revisión de noticias con lo que ocurrió con los 5 venezolanos que fueron extraditados de Estados Unidos a nuestro país. Son requeridos por la justicia por su vínculo con varios delitos del crimen organizado, entre ellos lo que dice relación con la muerte de Ronald Ojeda. Max Frick nos va a contar más antecedentes sobre esto. Max. Hola, Max. Hola, ¿cómo están, Pati, Toti? Muy buenas tardes. Sí, se hizo una audiencia muy corta en la cual se explicó que se iba a dejar la audiencia de control de detención de este sujeto, Edgar Benítez, más conocido como El Fresa, uno de los 5 venezolanos extraditados desde Estados Unidos, para el final del bloque por la complejidad de las audiencias en las cuales este sujeto está involucrado y crímenes por los cuales tiene que responder en Chile. Tú ya lo decías, Pati, uno es el del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado en Independencia y posteriormente su cuerpo apareció inhumado ilegalmente en la toma de Maipú. Bueno, este sujeto habría participado en ese delito, pero también en el del teniente Sánchez, este carabinero que intentó frustrar el robo de un teléfono celular
a una persona en la calle de San Pablo. Bueno, era un integrante habitual del Tren de Aragua, pese a que cuando se hizo su identificación, las personas que lo conocían decían que él se identificaba como un conductor de Uber, pero claramente era una de las personas vinculadas a esta organización criminal internacional, transnacional, que realizaba no solo secuestros, sino también robos con intimidación y homicidios, conocidos como los Piratas de Aragua, una suerte de célula, un brazo descolgado del Tren de Aragua que funcionaba acá en nuestro país. Este sujeto, tras este crimen de Ronald Ojeda, habría huido el 24 de febrero del 2024, 3 días después del homicidio del teniente venezolano, por un paso habilitado en Arique. Posteriormente llegó a Perú, Colombia, Panamá, Honduras y México, donde finalmente logró traspasar la frontera para llegar a Estados Unidos. Pero la investigación que estaba llevando adelante la Fiscalía ECO junto con la policía lograron determinar que este sujeto era quien había facilitado un vehículo Nissan Versa para concretar el secuestro del teniente Ojeda el 21 de febrero del 2024. No participó directamente en el secuestro, pero sí en la logística de este crimen. Hay que recordar que ese vehículo fue caracterizado como un vehículo de la policía, tal cual llegaron los mismos secuestradores, caracterizados como un equipo táctico de la Policía de Investigaciones para secuestrar a este líder disidente del régimen venezolano y posteriormente asesinarlo en esta toma en donde incluso su cuerpo fue inhumado ilegalmente y sobre él se construyó incluso un radier. Tuvo que la policía sacar todo ese radier para encontrar el cuerpo del teniente Ojeda. Bueno, él se encontraba en Chile desde julio del año 2023 y desde ahí cometió varios delitos, algunos que ni siquiera han sido acreditados, pero se supone que no solo participó en el secuestro del teniente Ojeda, sino en otros delitos similares. Ya lo decíamos, uno de ellos, el crimen de el oficial de Carabineros, el teniente Sánchez, quien enfrentó a un grupo de delincuentes, motochorros principalmente venezolanos, que le habían sustraído el teléfono celular a una persona que iba caminando por afuera de un supermercado. Bueno, esta persona tremendamente peligrosa fue detenida en Indiana este año y se logró su extradición a Chile. Va a tener que responder por estos delitos gravísimos acá. Seguramente la Fiscalía va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva por la peligrosidad de este sujeto y por su peligro inminente de fuga. Ya se escapó una vez de Chile y además los delitos que cometió son gravísimos. Probablemente van a tener, en el caso de una condena por este secuestro con homicidio, penas altísimas que pueden llegar incluso al presidio perpetuo calificado. Por lo tanto, va a haber una solicitud de prisión preventiva y luego viene el trámite que tiene que hacer Gendarmería, que es incorporar a este sujeto un módulo de alta seguridad en el CAS, en la cárcel de alta seguridad, donde hay otros integrantes del Tren de Aragua, para principalmente no permitirles comunicarse con el exterior, como lo hacen habitualmente estos imputados con teléfonos celulares. Es importante que no logren comunicación con el exterior porque se sabe que el Tren de Aragua es una organización criminal que su génesis es intracarcelaria, por lo tanto muchas veces siguen organizando delitos desde el interior de los penales. Vamos a escuchar al subsecretario de Justicia, que da cuenta de esta situación, de cómo se va a hacer el traslado junto con la subdirectora de Gendarmería y cómo van a ser las medidas restrictivas que va a tener este sujeto, porque probablemente va a estar en contacto con otros miembros del Tren de Aragua al interior de la cárcel de alta seguridad. Escuchemos. Hoy día tenemos a estos 5 sujetos de alta peligrosidad en el establecimiento Repas, donde se encuentran en celdas individuales, con un uniforme fiscal que los distingue del resto de la población penal. Están sujetos a vigilancia permanente en cada uno de sus movimientos. También tienen restricciones respecto de encomiendas, de visitas y de salidas al patio y por lo tanto darle a la ciudadanía la tranquilidad de que estos 5 sujetos de alta peligrosidad vinculados al Tren de Aragua, que han sido extraditados a Chile por donde los tribunales de justicia, ya se encuentran en el Repas y están controlados y por lo tanto los tenemos acá. En la sección de máxima seguridad, que es donde están establecidas las condiciones para el control de internos que pueden ser parte de alguna banda tanto nacional como internacional de mayor connotación, está establecido que no tienen contacto entre ellos. Por eso indicaba que hasta el horario de patio, donde ellos tienen su condición de estar, digamos, fuera de su dependencia, está absolutamente controlado y se resguarda que no haya contacto entre quienes puedan generar un vínculo tanto de coordinación
para alguna implicancia de banda, como tampoco tengan algún contacto que incida en la seguridad tanto entre ellos y hacia el personal. Y están absolutamente controlados por cámaras que regulan el comportamiento tanto de día como de noche permanentemente por el personal de la unidad que está obviamente asignado a tecnovigilancia. Claro, acá primero hay una buena noticia, Max, es que pese a que huyeron del país, fueron capturados y van a enfrentar a la justicia acá en Chile. El tema o la preocupación que se genera ahora tiene que ver con algo de lo que ya mencionabas tú. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Dónde, o sea, van a estar en la cárcel de alta seguridad, pero bajo qué régimen? ¿Qué tipo de medidas se van a tomar incluso para que a lo mejor no tengan contacto con otros reos de la misma peligrosidad? ¿Qué es lo que se ha informado en más detalle sobre eso? Sí, bueno, hay una medida que es efectivamente el aislamiento para estas personas desde el resto de la población penal, que eso es muy importante, que no puedan tener acceso, por ejemplo, a teléfonos celulares para no tener contacto con el exterior, a veces incluso a no tener contacto con otros miembros del Tren de Aragua. Recuerda que el año pasado hubo una suerte de motín en un patio protagonizado precisamente por integrantes de esta organización criminal. Este sujeto es el 13º detenido en el caso del secuestro con homicidio de el ex militar venezolano Ronald Ojeda. Por lo tanto, hay otras personas que ya están privadas de libertad y otros que también tienen orden de extradición con respecto a esa causa. Por lo tanto, hay que tener una serie de medidas, pero yo recuerdo que hace un tiempo conversábamos con el exdirector de Gendarmería, el exdirector Alvear, quien decía que acá no solamente tienen que haber medidas de parte de Gendarmería y del Ministerio de Justicia, sino que se tiene que legislar al respecto con respecto a estas personas que son miembros de bandas del crimen organizado, por ejemplo, con respecto a la cantidad de horas de patio que deben tener, el contacto con los demás, la forma en la cual se les hacen las visitas. Él era partidario incluso de un régimen sin visitas para no tener ninguna posibilidad que estos sujetos se organicen nuevamente y desde la cárcel, como lo hacían en Venezuela, pudieran nuevamente montar esta organización criminal de secuestros, homicidios y otros delitos gravísimos. Hay que recordar que este sujeto se fugó de una cárcel en Venezuela el año 2015, cumplía condenas por delitos de robo, por lo tanto no es descabellado pensar que pudieran urdir un plan, por ejemplo, para escapar, aunque de la cárcel de alta seguridad es muy difícil. Existen ejemplos que dan cuenta de personas que se han logrado fugar y hay que tener mucho cuidado con estas personas que son extremadamente peligrosas. Ya lo decíamos, él va a estar probablemente cerca de las 3 de la tarde pasando a audiencia de control de detención junto a otros imputados que también fueron extraditados desde Estados Unidos y que seguramente van a tener que responder ante la justicia por delitos gravísimos. Sabemos que él tiene 2 causas que va a imputar la Fiscalía ECO, que son el crimen con secuestro, el secuestro con homicidio del teniente Ronald Ojeda y también el homicidio calificado de el teniente Sánchez, que era un carabinero, un joven carabinero que iba con su familia por calle San Pablo y al ver un delito flagrante de un robo de un teléfono celular decide actuar para ayudar a la víctima, y es en ese contexto que los motochorros que habían protagonizado el robo del teléfono celular eran apoyados por un vehículo escolta desde el cual bajan algunos sujetos y se produce un intercambio de disparos en donde fallece este mártir de carabineros. Bueno, ese habría sido otro de los delitos en los cuales estaría implicado este sujeto. Más allá de que él no participó, por ejemplo, en el secuestro de Ronald Ojeda, sí participa de la logística, por lo tanto la Fiscalía también lo considera como autor del delito. No se descarta incluso que haya podido estar en esta casa de cautiverio en el cual estuvo el ex militar venezolano, en donde incluso fue inhumado ilegalmente. Vamos a estar al tanto de toda esta situación porque además habló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, con respecto a la situación del Fresa, este sujeto Edgar Benítez, que es uno de los tantos integrantes del Tren de Aragua que han llegado a nuestro país extraditados luego de haber escapado tras cometer crímenes muy violentos. Escuchemos. Nosotros manifestamos al gobierno de Estados Unidos la inquietud y la solicitud pendientes que se encontraban de las extradiciones. Nosotros hicimos expresamente la solicitud de que para Chile es muy relevante que esas personas fueran extraditadas a Chile y no a Venezuela, por el rol que cumplían en una cantidad de delitos que son bien graves para el país, y que cada uno de los sujetos respecto a los cuales se solicitó extradición son relevantes o sujetos de interés relevante respecto a la articulación de organizaciones criminales que han operado en el país. Si usted forma parte de una organización criminal, es extranjero, cometió delitos en Chile o dirigió delitos hacia Chile,
tenga presente que el sistema de persecución penal y la justicia chilena lo va a perseguir ahí donde usted se encuentre, y si usted cree que no vamos a solicitar sus extradiciones, no solo las vamos a solicitar, sino que además, cuando arribe, se van a ir a la cárcel de máxima seguridad como el que ocurrió ahora. Bueno, es importante que tal vez más allá de las medidas que se puedan tomar de parte del Estado, de Gendarmería, que efectivamente exista una legislación que permita tener ciertas consideraciones que sean privativas de ciertos derechos que tienen algunos imputados dentro de la cárcel. Ya lo decía una vez que conversamos con el exdirector de Gendarmería Alvear, quien decía que, por ejemplo, cámaras en las cuales no hubiera ningún tipo de contacto, cámaras con esta suerte de vidrios polarizados cuando tienen visitas, si es que se les permiten visitas, muy pocas horas de patio, evidentemente ninguna posibilidad que puedan tener contacto directo con una visita para no recibir un teléfono celular, también una suerte de parcelación entre ellos mismos para que no se puedan comunicar y organizar en la cárcel. Es una organización que nació en la cárcel de Venezuela, por lo tanto saben perfectamente cómo operar dentro de la cárcel, y eso es lo peligroso. Ahora hay que tomar las medidas, ya que todos estos sujetos están llegando a Chile y están dentro de la cárcel de alta seguridad. Ese es el tema, lo hemos visto en otros países, en Venezuela, en Ecuador, donde la cárcel se transforma en una suerte de centro de operaciones para estos grupos, así que esperemos que eso no ocurra acá en Chile. Gracias, Max, por esta información. Buenas tardes.